Para realización de este proyecto denominado Tutorial del cultivo de tomate, el mismo que está emprendido por nosotros estudiantes del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Dureno, hemos enfocado este proyecto con el objetivo de realizar un tutorial de cultivo de tomate, utilizando dos software de Adobe Creative Master Collection, el mismo que consiste en una serie de pasos que van describiendo el proceso del cultivo del tomate. El tomate es originario de América del Sur, entre las regiones de Chile y Ecuador, también conocido como jitomate. Su nombre científico es Solanum lycopersicum. Es una de las hortalizas de mayor importancia para su alto nivel de consumo. El sistema de producción utilizado en este proyecto es la siembra de tomate bajo invernadero, lo cual se caracteriza por la protección mediante la estructura de caña guadúa y cubierta de plástico, con el fin de controlar la temperatura, humedad y otros factores ambientales, para favorecer el desarrollo de la planta. Para el desarrollo de la planta se necesita suelo de textura, silicio arcilloso y ricos en materia orgánica, aunque se desarrolle perfectamente en suelos arcillosos arenados, con excelentes resultados al utilizar abono orgánico. Es importante el aporte adecuado de agua y nutrientes. La temperatura recomendada para el desarrollo oscila entre los 20 y 30 grados centígrados durante el día y entre 15 y 17 grados centígrados durante la noche. Temperaturas superiores a 30 y 35 grados centígrados afectan directamente en el desarrollo y producción de la planta. Ubicación y limpieza del terreno. Se procede a elegir el terreno que muestre las condiciones adecuadas con un suelo de textura de silicio arcillosa y ricos en materia orgánica. Seguidamente, proceder a limpiar la maleza y monte, dejando el área totalmente limpia, para lo cual utilizar machetes, rastrillos, azadones, palas y guantes. Una vez limpia el área, tomar las medidas necesarias y ubicar los puntos donde va a ser ubicado el invernadero. Localización y diseño del invernadero. Para la localización y diseño del invernadero se debe tener en cuenta las condiciones climáticas, la topografía del terreno, el trayecto del sol, la dirección de los vientos. Adicionalmente se tiene en cuenta aspectos relacionados con el desagüe, la facilidad de acceso. El invernadero es una estructura que produce un ambiente ideal para el desarrollo y el crecimiento de las plantas de tomate. Para dicha construcción se desarrolla bajo los siguientes pasos. Primero, limpieza del terreno, suelo. 2. Obtención y preparación de la caña guadúa y plástico para invernadero. 3. Medidas para la construcción y huecos para la colocación de las cañas. 4. Amarrar las cañas guadúas y el plástico. 5. Una vez construido el invernadero, realizar una zanja alrededor externo del mismo, lo cual permitiría un buen drenaje. El semillero. En este caso podemos utilizar vasos o también de polietileno. Para esto primero debemos curar la tierra, ya que la tierra tiene muchos contaminantes y puede que la semilla no nazca, por eso debemos curarla. Para esto utilizamos un químico llamado Mansante 80. Después que ya está lista la tierra, procedemos a ponerla en el semillero y ahí procedemos a trasplantar la semilla. Para eso utilizamos un palito para hacer un hueco no muy profundo para poder poner la semilla. Ahí le tapamos el hueco, que la tierra no quede muy apretada ni muy suave. De ahí procedemos a colocar el semillero en un lugar fresco durante 30 a 40 días que se demora en salir la planta. Durante ese tiempo debemos regar agua unas a 3 a 4 veces a la semana. Después que ya la planta esté de unos 5 centímetros de alto, procedemos a trasplantar la planta en el invernadero. En la tierra arada colocamos
5 a 6 plantas a una distancia de 1 metro para que la planta tenga espacio a lo que ella vaya floreciendo. Entutorar consiste en colocar palos, cañas o estacas junto a los tomates para sostener sus tallos y ramas y permitir que crezcan derechas. Para realizar este proceso, primeramente consiste en colocar 2 palos a sus lados a una distancia no muy lejana, como por ejemplo de unos 4 centímetros de cada lado, y de ahí procederemos a amarrar con una piola la planta junto al palo para que crezca adecuadamente. La poda de la tomatera. La planta brota de la tierra y a la punta de la planta se llama brote de crecimiento o guía principal. Al crecer este brote va conformando la rama principal de la planta. De esta rama brotan las hojas. Entre cada hoja y la rama principal van apareciendo nuevos brotes, que si se dejan crecer se van convirtiendo en ramas de la misma importancia que la rama principal. De estas ramas, que podemos llamar secundarias, nacen hojas, y entre hojas y las ramas se vuelven a brotar nuevas ramas, y así sucesivamente, de tal manera que si no hacemos nada, la tomatera se hace una planta de desarrollo piramidal, es decir, de la rama principal nacen otras ramas idénticas a ella, y a estas otras, y así sucesivamente hasta que la planta cese en su crecimiento. Es decir, comprender que toda la energía que la planta puede generar se empleará en su desarrollo. No queda energía para el fruto. Se obtendrá una planta muy tupida con frutos muy pocos desarrollados. Para evitar esto y conseguir frutos de tamaño adecuado, controlaremos la frondosidad de la planta, eliminando parte de sus ramas. Hacer esto antes de que las ramas se desarrollen. Observar el crecimiento de la planta. Cuando vemos que aparecen brotes secundarios entre las primeras hojas y el tallo principal, los eliminamos de forma cuidadosa, sin hacer daño al tallo principal. Lo mejor es hacerlo cuando el brote tiene menos de 5 centímetros y con las uñas, con mucho cuidado de no lastimarlo. El tomate puede verse afectado por un buen grupo de plagas, enfermedades y otras alteraciones, especialmente en el cultivo de invernadero, ya que está al aire libre. Las plagas se alimentan de la zona del cuello y raíces de las plantas, provocan corte de tallos en plántulas y plantas jóvenes del decaimiento. Cuando existen plagas resistentes es recomendable disminuir la frecuencia del uso de insecticidas y no utilizar venenos de larga duración, con fin de evitar un control constante en el desarrollo de la plaga. Para detectar la resistencia de un insecticida se debe fumigar y después de 3 días se podrá detectar rápidamente si hay resistencia. Hay que evitar el uso de las mezclas de insecticidas para saber a qué tipo de insecticidas son resistentes. Los insecticidas que no presentan resistencia para las plagas hay que usarlos solamente en situaciones de emergencia. Las orugas polífagas son de color muy similar a las hojas de la planta del tomate. Esta plaga evoluciona hasta un color ligeramente pardo al final de su desarrollo. Su longitud es de 20 a 25 milímetros. Es uno de los huéspedes principales del tomate. Las orugas alcanzan su máximo desarrollo en unas 3 semanas. Son más propensas a los tomates jóvenes, penetrando en ellos y consumiendo su interior. Atacan las flores, los tallos y hojas, provocando la pudrición y el ataque para otras plagas secundarias. Cuando las larvas son grandes y los frutos pequeños, pueden afectar a varios tomates en un solo día. ¿Qué hacer ante el ataque o la detección de la oruga del tomate? No realizar tratamientos agresivos indiscriminados que pueden alterar el equilibrio biológico de la zona de cultivo. La floración. El primer racimo floral aparece generalmente entre la 5ª y 7ª hoja. Esto es variable dependiendo de la condición del cultivo. Este primer racimo se lo ve con pocos tomates y muchas flores abortadas. Siempre es el que presenta más anomalías. A partir del segundo racimo,
El patrón de racimo de la tercera hoja se repite, observando disposición alternada de las hojas y la presencia de un brote auxiliar que se debe ser eliminado. En condiciones normales se dejan de 6 a 8 o hasta 10 racimos por planta. Si las condiciones para el crecimiento son óptimas, nos podemos encontrar con mucho vigor vegetativo y muchos tomates verdes que no maduran. Mientras se acerca el tallo, ya tenemos tomates creciendo. Al final del racimo todavía quedan flores por abrir. Para obtener frutos uniformes y de mejor tamaño, se relean las flores más pequeñas y atrasadas del racimo, dejando 5 o 6 frutos por racimo. La cosecha del tomate se realiza entre los 65 y 100 días después del trasplante. Es recomendable cosechar los tomates pintones o semiverdes ni muy maduros y dejar que se maduren en casa. La madurez para la cosecha está entre verde y maduro. Se define en términos de la estructura interna del fruto. Las semillas están completamente desarrolladas y no se cortan al rebanar el fruto. El material gelatinoso está presente, al menos en un lóculo, y está formado en otro. Se debe iniciar la recolección cuando el 30% está iniciando la fase de maduración. Para la recolección, tomar el tomate con la mano y se aplica una ligera torsión a la vez que se le jala. La post cosecha. Una vez hecha la recolección, se deberá depositar el fruto en contenedores o en cajas de cosecha. No debe asolearse y debe llevarse al área de selección y empaque, cuidando que el tamaño y el peso no sean demasiados para no dañarse. Se lleva a cabo la limpieza y la selección aplicando los criterios de color, tamaño, textura y en algunos casos también el peso.